Hola chicos, en este video veremos cómo crear el movimiento para un personaje en 3D. Para comenzar, crearemos o simularemos nuestro personaje con los objetos básicos de Unity. Utilizaremos una cápsula para nuestro jugador. Empezaremos posicionándolo en el origen. Y de ahí le crearemos las modificaciones. Primero lo ajustaremos a la altura del suelo. Y aquí una recomendación es separar la parte de físicas de la de renderizado. Nuestro objeto jugador tiene los componentes para ser renderizado, el Mesh Filter y el Mesh Render, pero también tiene un Collider, lo cual le permitiría interactuar con las físicas. En este caso, vamos a eliminarle el Collider para dejar únicamente el renderizado de la cápsula. En un objeto vacío, haremos hijo a esa cápsula, por lo cual le cambiaremos el nombre. Y al objeto vacío será ahora nuestro nuevo jugador. Este objeto vacío es el que contendrá el Collider, el Capsule Collider, y desde las perspectivas lateral y frontal editaremos nuestro Collider para que tenga las medidas de la cápsula. Nos aseguramos que coincidan. Y ahora tendremos un resultado muy parecido al de inicio, pero teniendo separados los elementos de física y de renderizado. Esto es un truco que se utiliza mucho para posteriormente poder hacer ajustes, poder deformar los elementos sin afectar a la funcionalidad. Ahora, algo a tener muy en cuenta dentro del entorno de Unity es que la vista frontal o el frente de los objetos son los valores positivos de Z, siendo el vector azul el frente o hacia adelante de nuestro jugador, el vector rojo las positivas de X, la derecha, el vector verde las positivas de Y hacia arriba. Para poder identificar esto de mejor manera, al cuerpo del jugador le crearemos otro elemento, al cual de igual manera eliminaremos su Collider para quedarnos únicamente con el render. Y con esto representaremos de manera visual hacia dónde está viendo nuestro jugador. Esto posteriormente, con un modelado mucho más detallado, será muy fácil apreciar cuál es la cara, cuáles son los laterales del jugador. Y para poder identificarlo mejor en la escena, le agregaremos un material para cambiar el color de este jugador, quedando de esta manera. Los ojos, el cuerpo y el objeto vacío, que ahora es el padre de estos dos. Por lo cual, si movemos a este objeto vacío, moveremos a todo el jugador. Ahora procederemos a crear nuestro script. Aquí es importante mencionar que Unity nos ofrece diferentes maneras de mover, de generar desplazamientos a los diferentes objetos que podamos tener.
No existe una manera única o perfecta de generar desplazamientos. Esto va a depender de la mecánica, de la sensación que queramos darle a nuestro jugador. Nos convendrá utilizar alguna de estas posibles soluciones. En este video veremos dos de ellas, para las cuales necesitamos un par de variables para almacenar los valores de movimiento para X y movimiento para Y. Para la primera opción necesitamos acceder al rigid body. Como este script y el rigid body del jugador estarán en el mismo objeto, podemos declararlo de manera privada y en la función start con la función getComponent hacer la búsqueda y obtener el componente rigid body. Para esta opción de movimiento utilizaremos la clase input proporcionada por Unity, que nos permite utilizar un estándar en los diferentes inputs que podamos tener. Esto nos generaliza tanto las mecánicas de teclado y mouse como de controles de consola. Con la función getAxis, para la variable en X, preguntaremos por el estado de horizontal. Estos valores nos los proporciona Unity y podemos consultarlos desde la pestaña Edit en la sección Project Settings, Input Manager, y desplegamos la opción de ejes, y aquí podemos ver que tenemos 18 variables con sus diferentes nombres y estandarizan algunas lecturas de los inputs de las diferentes plataformas. Horizontal, que es la que estamos utilizando de momento, vemos que nos agrupa flechas izquierda y derecha y las teclas A y D, que hoy en día es el estándar para movimiento en teclado y mouse. Pero vemos también que tenemos una variable con el mismo nombre, horizontal, pero que en este caso está configurada para los joysticks de un control, por lo que con esta línea que hemos declarado podríamos leer los inputs tanto de teclado y ratón como de controles de consola. Y así como hicimos con la variable horizontal, también tenemos el equivalente para vertical, siendo flecha arriba y abajo, tecla SD y también la configuración para el joystick. Aquí cambiaremos a la función getAxisRaw para ver la diferencia entre getAxis y getAxisRaw. Podemos mostrar estos valores en consola, en debug.log, para ver las diferencias entre estas dos funciones. Regresamos a Unity. Como necesitamos un rigid body, se lo asignamos a nuestro jugador y también nuestro script. Al agregar
el componente rigid body, a este objeto ya le afectarán las físicas de nuestro escenario, como por ejemplo la gravedad. Por lo que cae al suelo. Ahora en la consola podemos ver los diferentes valores. Si avanzamos, con W y S, obtenemos valores -1, 0 y 1. 1 hacia adelante, o la W, -1 hacia atrás, o la S. Pero con los valores izquierda y derecha, o teclas A y D, veremos que tenemos valores decimales. Se alcanzan a apreciar muy brevemente, pero tenemos un incremento paulatino, en este caso de 0 a valores positivos, y un decremento de 0 a los valores negativos. Por lo cual, la diferencia de getAxis y getAxisRaw es que uno nos proporciona únicamente los valores enteros, -1, 0 y 1, y el otro nos proporciona los valores decimales. Dependiendo qué sensación jugable queramos dar, si utilizamos los valores decimales o estos incrementos paulatinos, tendremos una aceleración y una desaceleración al inicio y al terminar de movernos. En cambio, con getAxisRaw solo obtendremos un avance inmediato y una detención inmediata, ya que no tenemos esos valores intermedios. Cambiaremos a getAxisRaw para esta ocasión. Comentaremos nuestro debug. Y ahora, utilizando el rigid body, podemos modificar su valor, su propiedad de velocity. Velocity es un vector 3, por lo cual podemos asignarle nuevos valores creando un nuevo vector 3 con los valores movimiento en X. Para Y, que es la altura dentro del entorno de Unity, conservaremos la velocidad que tuviera nuestro objeto. Esto nos permitiría seguirnos moviendo con la inercia de una caída o de un salto. Y en Z, nuestra variable moveY. Probamos este funcionamiento. Si bien vemos que se mueve nuestra cápsula, al estar utilizando físicas, el contacto entre el jugador y el suelo genera fricción y vemos que esa fuerza que tendría que desplazar al objeto, más bien lo está terminando por tirar. Más bien hace un efecto de balanceo hasta que se cae por completo. Para evitar estas rotaciones innecesarias o que no necesitamos, que no queremos en nuestro juego, el componente rigid body en la sección constraints nos permite bloquear tanto valores de posición como de rotación. En este objeto solo nos interesa la rotación en Y para poder girar izquierda y derecha, por lo cual
bloquearemos las rotaciones en X y en Z. Probando esto, ya tenemos desplazamientos adelante y atrás, al igual que izquierda y derecha. Pero vemos que se mueve bastante lento. Regresando a nuestro código, hay que tener algunas consideraciones. Lo primero es la función update. Update está vinculado a los fotogramas por segundo que tenga la ejecución de nuestro juego, por lo que no se recomienda utilizar update para cualquier cosa relacionada con las físicas, en este caso nuestra línea de velocity, por lo cual comenzaremos sacando esta función de update, y lo más adecuado es utilizar la función fixedUpdate, que tiene un funcionamiento similar a update, con la característica de que se estandariza la ejecución de esta función cada segundo que pase ejecutando nuestro juego, por lo cual tendremos una ejecución constante de esta función. Ahora, crearemos una función de tipo float que nos permita controlar la velocidad de nuestro jugador. Para poder visualizarla dentro del entorno de Unity, utilizaremos SerialIsFile para que, a pesar de que sea privado nuestro tipo de dato, lo podamos visualizar en la interfaz de Unity, en nuestro inspector, y poder ajustar de mejor manera esas velocidades. Ahora, haremos un ajuste a la función de velocity, multiplicando nuestro movimiento en X por la velocidad y el move y multiplicándolo por la velocidad. Con esto podremos acelerar o desacelerar el movimiento de nuestro personaje, siendo 1 el valor y el efecto que ya habíamos visto, pero incrementando esta variable tendremos un desplazamiento mucho más fluido. Y aquí podemos ver una de las ventajas o desventajas de utilizar velocity, que al generar colisiones o utilizar el rigid body nos permite detectar las colisiones con los otros objetos, generando resultados inesperados o difíciles de calcular. Dejaremos una variable de 7 para nuestra velocidad, y regresando al código, siguiendo en nuestra función velocity, multiplicaremos por la clase time.fixedDeltaTime, tanto en X como en Y. La variable fixedDeltaTime de la clase time nos almacena el delta del tiempo o el incremento del tiempo que pasa entre ejecución y ejecución. Esto nos permite obtener un resultado idéntico en las diferentes máquinas que podamos ejecutar nuestro juego. En máquinas muy potentes tendremos más iteraciones, por lo cual el delta time va a ser menor. El resultado de esta multiplicación va a ser un valor más reducido. En máquinas menos potentes tendremos menos ejecuciones de la función, por lo cual el delta time, el incremento entre ejecución y ejecución,
será mayor y el resultado de esta multiplicación será ligeramente mayor, lo cual nos permitirá tener un resultado o una sensación de velocidad idéntica en máquinas muy potentes como en máquinas con menos recursos. Probando este resultado final, obtenemos nuestro movimiento y al utilizar Velocity, utilizar el Rigid Body, nos calcula las colisiones y las interacciones sin problema. Pero quizá este no sea el resultado esperado para nuestro juego. Por lo cual veremos otra manera en la que podemos generar desplazamientos. En este caso, no utilizando las físicas. Por lo cual comentaremos las líneas de Rigid Body por ahora. Regresando a la función update, accederemos a nuestro componente transform para utilizar la función translate. Translate nos va a generar un desplazamiento a partir de nuestra posición actual, y al no utilizar Rigid Body no tendrá en cuenta las físicas. Esto también nos podrá generar situaciones inesperadas, quedando nuestra función translate de manera muy similar. X por nuestra velocidad por la clase time para obtener la variable ahora delta time. Como translate nos genera desplazamiento a partir de nuestra posición actual, en altura ahora utilizaremos 0 y en z move y por nuestra variable de velocidad por nuestro delta time. Teniendo una estructura muy similar, solo cambiando el argumento de y. Probamos esta nueva manera de generar desplazamientos con la misma velocidad de 7. Y ahora nos fijamos que al utilizar Translate podemos atravesar objetos sólidos. Esto va a depender también de nuestra velocidad. Si utilizamos valores bajos de velocidad, el mismo sistema de físicas nos impedirá atravesar los objetos sólidos. Con velocidades aún más bajas, el efecto es menor, pero con velocidades altas se puede atravesar sin problemas objetos sólidos. Por lo cual, en cualquiera de los dos casos, tendremos que crear sistemas complementarios para solucionar los problemas en cuanto a colisiones. Podemos movernos a través de nuestro transform o a través de las físicas con el Rigid Body.